Alcances y límites del fenómeno de la simpatía en Max Scheler, un trabajo de Diego Fernando Ávila Clavijo, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Filosofía. Introducción. El problema que me propongo investigar en este trabajo puede expresarse a través de la pregunta: ¿qué alcance y límites tiene el fenómeno de la simpatía en Max Scheler? Antes de abordarlo, veo conveniente elaborar un planteamiento fenomenológico del otro, con el fin de obtener algunos recursos filosóficos adecuados para la fundamentación del problema. Por consiguiente, comienzo el primer capítulo con una breve exposición del método fenomenológico husserliano. Contextualizo el modo como surge un método indagando algunos conceptos en la filosofía como ciencia estricta. La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental. Finalmente, en problemas fundamentales de la fenomenología. Ello como el ánimo de señalar las tres reducciones de su método, a saber, epogé fenoménica, epogé eidética y epogé trascendental. Una vez estructurados los enunciados principales de las reducciones de su método fenomenológico, me dispongo a examinar la epogé trascendental con base en meditaciones cartesianas, en concreto la quinta meditación. En ella, Husserl sostiene una exposición fenomenológica del yo y del otro para solucionar el problema del solipsismo, al cual aparentemente sucumbe su reducción trascendental. En Husserl, la exposición fenomenológica del yo propio, puesto entre paréntesis, nos conducirá a la importancia del otro en la constitución del mundo objetivo, debido a que el alter ego se constituye primero en mí, haciendo posible un mundo objetivo. Entonces, se hace evidente considerar una posible comunidad entre yo y el yo ajeno, que ha presentado gracias a una semejanza física de allí. La constitución de esta comunidad produjo un cambio en los términos de mi discurso, pues el ego trascendental que estaba llevando a cabo una exposición fenomenológica del otro pasó a denominarse ego monádico, y por consiguiente, con ese giro en los términos, es indudable que Husserl da un perfecto peso metafísico a su trabajo fenomenológico. El planteamiento fenomenológico del otro en Husserl se dirige hacia la nota descriptiva que afirma que no es posible disolver la comunidad de mónadas, puesto que si no hay otros frente a mí, no puede formarse una verdadera comunidad. Este ser los unos para los otros hace que sea una comunidad correlativa abierta de mónadas que posibilita la intersubjetividad trascendental, donde se amplía la comprensión física, psicofísica y endopsíquica.
psíquica del otro. Dentro de las muchas cosas que apresento del otro, apresento su gobierno en su cuerpo. Y ahora es lícito hablar de percepción del otro en el mundo objetivo. Percepción de que el otro dirige la vista a lo mismo que yo, y de comprensión endopsíquica del otro. En otras palabras, simpatía, puesto que no veo el otro solo una imagen o un signo, sino que veo su cuerpo físico visto desde tal cara, con tal aspecto. Desde aquí inmediatamente veo un yo semejante a mí en su conducta perceptible, gracias a sus gestos de expresión. Conclusión en Husserl que me permite fundamentar el problema de mi investigación, pues antes de elaborar una exposición del fenómeno de la simpatía en Max Schiller, considero importante plantear fenomenológicamente enunciados del otro que me permitan llegar a tal fenómeno. Al finalizar el primer capítulo de mi investigación, en donde me aproximo al planteamiento fenomenológico del otro en Husserl, con el ánimo de construir el problema de mi trabajo, observo que en la quinta meditación, la intersubjetividad trascendental de la cual nos habla Husserl apunta a una ontología a priórica del mundo real, lo que equivale a decir idealismo fenomenológico trascendental. En consecuencia, Husserl posiciona al otro en un plano metafísico y de ahí en adelante efectivamente amplía su exposición, que conduce a la estructura filosófica sostenida por él, de la cual no me ocupo al no considerarla relevante para el problema de mi investigación. No obstante, hacer lícito el problema de la simpatía o comprensión endopsíquica del otro, gracias a las notas descriptivas de Husserl, no me permite examinar con detenimiento la exposición fenomenológica de Max Schiller, motivo por el cual veo pertinente ubicar en un punto de encuentro entre Husserl y Schiller. Veo pertinente ubicar un punto de encuentro entre Husserl y Schiller para poder emprender el segundo capítulo de mi trabajo. En efecto, al analizar el capítulo primero doy cuenta de la percepción interna y la percepción externa, manifiesta en el apéndice de la investigación sexta del libro Investigaciones Lógicas de Husserl, exposición que concluye en la afirmación de que tanto en la percepción interna como en la externa existe la falibilidad, hecho fenomenológico que Schiller considera de otro mundo. A causa de ello, estructura una jerarquía de los valores en el campo ético donde el fenómeno moral existe independientemente de la existencia del otro. La exposición fenomenológica del otro llevada a cabo por Husserl nos condujo a su idealismo fenomenológico trascendental, con base en la intersubjetividad trascendental llevada a cabo por la comunidad abierta de mónadas. En Schiller, por el contrario, su aplicación del método fenomenológico en el campo de la ética nos conducirá a su reino independiente de objetos ideales, o lo que denominamos teoría de los valores. Para comprender los enunciados de Max Schiller respecto a la simpatía, me ocupo en segundo capítulo de mi trabajo de su libro Esencia y Formas de la Simpatía.
El fenómeno de la simpatía es el hilo conductor de la doctrina de Max Schiller y el sentir es la herramienta fundamental para la elaboración de la misma. Por ende, ocuparme del alcance y de los límites de la simpatía me permiten entender el camino que conduce a su teoría de los valores. Camino en el que comienzo señalando que la cuestión de los valores y el modo a través del cual llegamos a conocerlos son el motivo por el cual Schiller hace uso del método fenomenológico en el campo de la ética. Luego de plantear estos enunciados fundamentales de Schiller, me veo inmerso en un análisis de la simpatía como sumo valor moral de una doctrina ética, donde concluyo que la simpatía, al ser reactiva, es decir, al reaccionar ante un hecho, choca con la denominada ley de preferencia de Schiller, la cual sostiene que los actos positivamente valiosos que son espontáneos son preferiblemente moralmente a los que simplemente son reactivos, puesto que no debe deducirse el valor moral de la conducta del espectador. Esto obedece al hecho de que la simpatía es un fenómeno gracias al cual, frente a un estado anímico ajeno, reaccionamos bien congratulándonos o bien compadeciéndonos, pero ella es ciega a los valores. Encontraste la llave, Julio, entre la que te di. No obstante, para comprender esa afirmación acerca de la simpatía, debo ocuparme de los denominados estados afectivos, los cuales son sentimientos intencionales que comprenden el contagio efectivo y la genuina unificación afectiva. El estudio que realizo de ambos fenómenos me permite ver cómo Schiller está abonando el terreno sobre el cual constituirá su reino independiente de objetos ideales, esto es, su teoría de los valores. Después de exponerlos, me ocupo de las teorías genéticas de la simpatía, teorías que, si bien no logran dar cuenta de la génesis de la simpatía, sí me permiten entender la simpatía como aquel sentimiento en el cual padezco el padecer del prójimo sin padecer lo que él padece. Por consiguiente, hallo que los valores existentes en un reino independiente de objetos y además que al sentir es fundamental para la aprehensión de valores. Sin embargo, al señalar los fenómenos de contagio efectivo y genuina unificación afectiva, queda claro que no todo sentir es de la misma índole y que, en efecto, hay modos de sentir que tienden hacia otros objetos y otros que no. En esos modos de sentir hay estados afectivos, funciones intencionales y actos espontáneos. Una vez presentados los modos de sentir, encuentro que Schiller devela 4 estratos de la vida afectiva, a saber, sentimientos sensibles, vitales, anímicos y espirituales. Los sentimientos vitales, anímicos y espirituales no requieren en absoluto que alguien haya vivido algo semejante para que pueda comprenderlo, mientras que los sentimientos sensibles sí requieren de una reproducción para que sea posible la simpatía, bien bajo la forma de la congratulación o bien bajo la forma de la compasión. Esta posición jerárquica de los sentimientos aún no deja clara la importancia de la simpatía y el reino independiente
de objetos ideales, por lo cual paso a analizar algunas teorías metafísicas sobre la simpatía, en donde será evidente que la simpatía tiene la eminente significación metafísica de suprimir las ilusiones naturales del egoísmo, del solipsismo y del autoerotismo, pues sin ella habría una realidad metafísica que no conoceríamos, el yo ajeno en general. Sin la simpatía tendríamos sombras de existencia, pues el prójimo en cuanto ser humano y vivo es igual en valor a mí y existe verdaderamente como yo. El análisis de las teorías metafísicas me conduce a la conclusión de que una teoría metafísico monista no es posible con base en la simpatía, puesto que lo esencial del alcance del fenómeno de la simpatía es que haya una distancia fenoménica del yo. No obstante, una primera exposición del amor me permite concebir una teoría metafísico monista edificada sobre el fenómeno de la genuina unificación afectiva del amor sexual. Los hechos de la genuina unificación afectiva muestran que subsiste un yo moralmente relevante en el ser humano y esa conciencia moral que prevalece en la unificación afectiva define, por un lado, la relación con Dios y consigo mismo, y por otro lado, la relación con los demás y la comunidad. Para Schiller, el fenómeno moral subsistiría aún si desapareciese la sociedad, puesto que no depende de ella la existencia del fenómeno moral. Esta es la nota descriptiva que le permitirá sostener su teoría de los valores. Para poder mostrar la jerarquización de los valores de Schiller, me ocupo tanto de la unificación afectiva en cuanto grandes formas del espíritu, como de la cooperación de las funciones simpáticas. Luego de haber realizado tal exposición, en la cual Francisco de Asís será la figura principal de las grandes formas del espíritu, y en la cual lo que denominamos entonces no será familiar referirnos a la imagen del recto ordo amoris. Recto ordo amoris, que es importante para la ética y la pedagogía en la formación del corazón, pues las reglas del recto ordo amoris facilitan el desarrollo de todas las fuerzas del corazón que se necesita para alcanzar la plenitud humana, el mejor ser humano idealmente posible. Vale la pena subrayar que no puede desarrollarse la fuerza del valor más alto si no está plenamente desarrollada la fuerza del valor más bajo. Por consiguiente, los cuatro estratos de la vida afectiva son evidentes en el esquema de la doctrina de Schiller. Al trazar esta imagen que ve en el amor el acto positivo moralmente relevante sobre el cual construir un reino independiente de objetos ideales, comienzo a presentar los límites del fenómeno de la simpatía. Por ende, llevo a cabo un análisis del amor sexual en la genuina unificación afectiva, en el cual muestro que la unificación afectiva proporciona nuestro conocimiento del ser y del devenir de la naturaleza, conocimiento que no es adquirido por medio de la simpatía. De modo semejante, expongo la relación entre simpatía y amor, donde señalo que la simpatía requiere de una vivencia del padecimiento ajeno para reaccionar, o bien compadeciéndose o bien congratulándose de él.
mientras que el amor no se dirige intencionalmente al yo ajeno, sino a los valores personales positivos y también al bien. Vemos de este modo que el amor está referido a un valor y que no es en ningún caso un sentir, sino que en un acto y un movimiento. El concepto de acto no está ligado al yo, sino a la persona que jamás será susceptible de ser objeto. Por el contrario, en la simpatía solo se puede tener simpatía por seres que sienten como yo y con los cuales compadezco. Pero el amor está completamente libre de esta limitación, puesto que es un acto que se caracteriza por ser un movimiento que se dirige a objetos concretos en cuanto portadores de valores. Después de haber concluido la exposición del fenómeno de la simpatía, presento las notas descriptivas de Schiller en relación a los fenómenos de amor y odio, pues gracias a ellas muestro que las formas, las especies y los modos de amor ponen de manifiesto los límites de la simpatía, dado que no solo es un otro quien está ahí como un yo ajeno, sino que tratándose del ser persona, el fenómeno de la simpatía resulta insuficiente en mi comprensión del otro. Doy término al segundo y último capítulo de mi trabajo planteando la teoría de percepción del yo ajeno de Schiller, pues considero importante para el problema de mi investigación y el camino recorrido para resolverlo exponer brevemente la concepción schilleriana del yo ajeno, teoría sostenida con base en la apropiación de la percepción interna y percepción externa, elaborada por Husserl. En ella es evidente que para Schiller la percepción interna es una vía infalible para el conocimiento de la esfera psíquica, ya sea ajena o propia, puesto que el yo ajeno y su vivenciar puede percibirse interiormente del mismo modo que el yo propio, al existir una corriente del vivenciar en donde se va diferenciando lo propio de lo ajeno. Es decir, que no hay una profunda distinción entre la percepción de sí mismo y la percepción del prójimo, debido a que en la percepción interna del otro me es dado absolutamente. Por el contrario, para Husserl no hay primacía epistemológica de la percepción externa sobre la percepción interna, ni viceversa, puesto que en ambas hay posibilidad de falibilidad, como muestro al final del capítulo primero. El problema que abordo en este trabajo me permite llegar a varias conclusiones. El fenómeno de la simpatía en Max Schiller plantea enunciados que pueden considerarse en el campo de la ética y de la educación. Fenómenos como la genuina unificación afectiva y el contagio afectivo abren un horizonte esencial en el crecimiento del ser humano, dado que él no es dueño y señor de la naturaleza. Lo que no aprende Juanito, ya no lo aprenderá Juan. Ese refrán alemán defendido por Schiller contiene un profundo sentido educativo que considero abre una posibilidad de investigación de la educación en Schiller. Asimismo, en el campo de la ética, Schiller brinda una amplia teoría de los valores que despliega con base en los fenómenos de amor y odio.
los cuales merecen estudiarse con detenimiento, puesto que aportan descripciones fenomenológicas importantes. El fenómeno de la simpatía como tal es una cuestión compleja e infinita que requiere de muchas perspectivas y enunciados a tener en cuenta, e incluso por plantear como intento mostrar al final de cada capítulo de mi trabajo. Tanto en mi exposición de Husserl como de Schiller, procuro manifestar algunos problemas a que da lugar un fenómeno como la simpatía. De modo semejante, en el transcurso de mi investigación, Edith Stein, por nombrar un caso, sugirió posibilidades de desarrollo de mi problema. Este hecho me comprueba que la simpatía es una cuestión que no